Es todo un drama. Sí, El cuento que vamos a resolver por aquí hoy. Entonces voy a empezar. perfecto. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola Prada, wow, qué placer tenerte por acá. Amigos, no salimos, no pudimos salir en vivo por acá por razones técnicas y misterios del universo que todavía no sé cuáles son, pero en algún momento algo pasará y me enteraré qué es lo que está sucediendo. Hoy tenemos como invitado al colega, porque somos colegas. No vayan a agregar por fotógrafo, sino porque los dos nos graduamos de la misma universidad en distintas menciones. Somos maestros de formación, o por lo menos de formación inicial. Luego el profesor Prada estudió comunicación social, es licenciado además en comunicación social. Tiene unos cuantos libros publicados. ¿Cuántos son? ¿Cinco libros que ya publicaste, Wilson? No, tengo 3 publicados y 2 que por salir. Ok, tienes tres publicados y dos más por salir. 2 más por salir, sí. Oh, qué bien. Tú te ganaste varios premios, has participado en un montón de salones nacionales e internacionales. Tienes, no sé, más de 30 años dando clases. Pues cuando yo te conocí, hace un rato, por allá en el 93, 94, ya ni me acuerdo, tú ya tenías un rato con tu escuela, Sí, que luego se convirtió en Prada Escuela de Fotografía, pero antes tenía otro nombre. Casi que como aquel inicio del cual no quiero acordarme. No, no, perdón, yo no me acuerdo de cómo se llamaba tu escuela antes. Yo recuerdo esa Prada Escuela de Fotografía, pero por alguna razón misteriosa del universo no recuerdo. Quiero empezar por sí. una pregunta clave y tú eres el hombre que me la puede decir. O puede tener una aproximación a ella. Ya tú la conoces. Es una pregunta que se parte en dos. La primera es qué es la fotografía y segundo, ¿para qué sirve según Wilson Prada? El micrófono es tuyo, maestro. Bueno, te recuerdo en parte, para responderte a la primera pregunta, yo tengo en el aula de clase enseñando fotografía 43 años, Wow. eh, con varios segmentos donde para la escuela de fotografía trabajó, o Wilson Prada trabajó para distintas instituciones. Una maravillosa de ellas fue el movimiento diafragma, que fue toda una formación de 6 colegas fotógrafos, y luego la Escuela Regional de Fotografía, que surgió de ese movimiento importante de diafragma y que estuvo hasta 1996. Luego, pues, para la escuela volvió a retomar sus aulas y hasta hoy día, pues, para la Escuela de Fotografía desde 1983, 82, perdón, hasta ahora, y, y bueno, cambiando de lugares y tal, pero sí, estuvimos en Chile, hemos estado compartiendo con escuelas de Uruguay, de Argentina, de España, de México, y ahora estamos acá en Texas. Mira, la fotografía para mí uh, es un arma de manipulación masiva, al igual que cualquier lenguaje. La fotografía no tiene la culpa, la culpa la tienen quienes la utilizan. Y entre quienes la utilizan hay una inmensa cantidad de versiones y de tipologías maravillosas, desde el que fotografía a su hija recién nacida y la convierte en parte de la historia a través del álbum de familia, el que fotografía a su novia y le un grito maravilloso por parte de atrás, eso sí hace mucho tiempo, ahora el grito va debajo en redes, hasta, bueno, el que logra fotografiar el talento, el que logra fotografiar la guerra, el que fotografía del espíritu, la necesidad de penetrar en una comunidad o en una familia y fotografiar desde dentro, a través de los ensayos, una gran herencia que nos dejara Eugene Smith. Hasta la fotografía, cómo cambia la ciudad, cómo cambian los grandes cuidados, ver las fotografías de hace años de lugares como Gifo, qué sé yo, hay tantas que después de remotos, después de incendios, después de guerras desaparecen. Y es la fotografía la que permite reencontrarse a nivel histórico, reencontrarse a nivel familiar, rehacer la investigación y la historia. O sea, la fotografía yo diría que, bueno, no lo digo yo, lo dicen autores muy importantes de la investigación. Este,
es lo que viene a ser la cuarta gran revolución comunicacional de la humanidad. Y yo tengo la suerte, Ramón, que la primera imagen hecha en la historia, que es el inicio de este gran cambio generacional y este gran cambio comunicacional, está aquí a 30 minutos de mi casa. Y continuamente voy y la visito, que es la fotografía de Nicéforo Niepce de 1827. Oh, o sea que tuvo como 8 horas de exposición, es la cosa. Sí, 5 horas y algo, y está aquí en un museo muy cercano, que está Wow, el Kodak. dentro de la ciudad de Texas, en Austin. Eh, bueno, por otra parte, ya olvidé un poco la segunda parte de tu pregunta, que es la fotografía para mí. Bueno, ya te lo dije, es una revolución comunicacional importantísima que ha hecho que absolutamente nada hoy día de la creación humana, absolutamente nada escapa a estar atravesado por la fotografía. Mira, hace rato, yo creo que en una de estos intentos que tuvimos de hacer un en vivo la semana pasada, conversábamos por aquí mismo sobre mi teoría de los 3 tipos de fotógrafos, que está el fotografiante, que es algo que me estoy fusilando de tu misma cosecha, está el autoral y está el fotógrafo que solamente vive de la fotografía. Me explico, que es especial de marketing, que descubre la técnica y solo fotografía de productos con la idea del marketing aquí, que no hay un reflexión de eso nosotros mismos, que andamos siempre pensando en lo que tenemos que decir, qué es lo que queremos decir, que la foto tenga una intención. Uno siempre le mete trampas a la imagen para que quien decodifique vea por dónde van los tiros de lo que uno habla. Y está el fotografiante, que es aquel que le hace la foto a su hijo recién nacido, a la mamá, a la hermana, a la novia, a la Sí, familia, el paseíto, la cosa. sí, ¿Qué tan importante? Porque esto es algo que yo me llamó mucho a reflexión, porque hasta que tuve la conversación con un amigo que está en México, ahorita se me fue el nombre, que fue el entrevistado pasado, eh, que a pesar de que él que es un tipo que es un buen diente, que él come muy bien, que le encanta, que la gula para él no es pecado sino placer, y el fotografía es comida, cuando yo le pregunté si él expresaba su gula a través de la imagen, él me dijo, no, yo lo que estoy es vendiendo algo. claro. Eh, ¿Hasta qué grado es importante la racionalización de la fotografía como forma de comunicación? O sea, que yo tenga otra cosa que decir y que no sea simplemente una Mira, foto para acompañar un mira, texto o acompañar una publicidad. mira, entra en juego aquel principio básico, muy básico de la comunicación, que dice que para que la comunicación se dé, hay un emisor, un mensaje y un receptor. Es el ejemplo más básico de la comunicación. Ok, No, normalmente el fotógrafo actúa digamos, por un placer. O sea, encuentra en la fotografía un placer, ya sea el placer de captar todo lo que le rodea para guardarlo, ya hablamos de eso en el caso familiar, claro. o el placer de poder hacer muy bien hecho un producto que le permite vivir y vivir bien, que le permite cubrir sus necesidades económicas, pero también le da un gran placer el hecho de que su fotografía sea aceptada y que le abra las puertas del mercado. Pero también hay un fotógrafo que le gusta presumir y entonces pues le causa un gran placer portar la cámara más costosa del momento y dentro de 6 meses compra la otra y eso lo hace inmensamente feliz, bienvenido sea. Y hay otro fotógrafo que dice, bueno, pero si la fotografía me permite mostrar lo que es el conflicto humano, si me permite mostrar la violencia o me permite mostrar la guerra y además de eso, que me gusta como reportero gráfico, trabajo para un medio importante, pues eso también le genera cierta tranquilidad
con su inquietud hacia la sociedad y a nivel económico también. Pero luego hay otro que dice, no, pero es que yo quiero opinar. Y bueno, opina pues. Yo vuelvo a llamar siempre la atención de mi maestro José Bogler cuando decía que cualquiera de estos tipos de fotógrafos que he nombrado puede producir una buena imagen. Para eso, él puede decir, yo lo sé, yo lo hago, ¿ok? Pero más allá del poder hacer una buena foto, hay gente que dice, no, yo además quiero decir algo. Bueno, y lo dices a través de tu imagen, sí, pero hay gente que dice, no, yo quiero mostrar mis emociones, es decir, yo quiero opinar algo. Ah, pero un momentico, ya para opinar tienes que pensar en quién va a recibir tu opinión, quién va a recibir tu mensaje. Y ese receptor puede ser un receptor que está interesado en simplemente que le muestres una foto antigua de la ciudad, como puede ser un curador de arte. Para eso, el fotógrafo, y por eso he desarrollado como una primera etapa de mi método de trabajo, el fotógrafo debe manejar cada vez más, a medida que irá creciendo en el yo opino, en el yo propongo, en el yo aporto, en el yo cambio, el mundo de la estética o el mundo o la parte histórica de algo, necesita manejar un lenguaje que está mucho más allá de las cámaras, que está mucho más allá de las imágenes y que está muy centrado ya en el proceso comunicacional. Entonces, no es lo mismo llevar las fotografías al mercado, digo, al mercado de la esquina de uno, y Ok, reunirse en claro. una mesa con unos amigos y repartir las fotos, que decir, bueno, ahí, bueno, eres feliz, lo compartes, maravilloso, y te tomas unas cervezas y unos cafés y mientras discuten sus fotos. Pero cuando tú quieres que eso esté en una sala, cuando tú quieres que eso entre al mercado del arte, cuando tú quieres publicar un libro, necesitas manejar ya un discurso no solo visual, sino a nivel verbal. Necesitas saber que es un referente, necesitas saber que es un campo, necesitas saber que es un aspecto museográfico, necesitas saber el lenguaje de un curador y necesitas saber el lenguaje de un crítico y necesitas poder leer un texto de sala y entenderlo. Muchas veces vamos a las exposiciones, leemos el texto de sala y decimos, mira, yo no sé de qué estar hablando ese señor, yo no entiendo nada. Y Pasa. entonces el que está equivocado es el señor, ¿no? No es. El señor pasó muchos años estudiando, tiene muchos años viendo fotografía y muchos años investigando, y cuando escribe eso, es que ese es un receptor que aspira y espera que tu fotografía lo toque emotivamente, lo toque emocionalmente, o sea, de hecho, lo toque estéticamente, y sobre eso hay muchas investigaciones, muchos escritos de la recepción. Mira, cuéntame, hay una cosa interesante. Tú que tienes tanto rato, estuviste acá, yo no sé, te fuiste hace unos años del país, vuelves, estás entrando y saliendo y tienes intercambio con un montón de gente. Estuvimos hablando de que posiblemente visites dentro de poco a Roberto Mata, que te hablas sigues hablando con gente que está acá, hablamos, de vez en cuando conversamos tú y yo, me imagino que conversarás con mucha más gente de acá. Eh, ¿Qué opina Wilson Prada, profesor Prada, del movimiento fotográfico venezolano, si es que lo hubiere? De, de que lo hay, un gran Ajá, movimiento en Venezuela. Sí, lo que pasa es que fíjate, eso tiene que ver con nosotros los viejitos, ¿no? ok. A estos que llaman de vez en cuando le dicen los maestros, ¿no? Por cierto, quiero hacer una acotación, pues yo soy maestro de escuela primaria, de segundo grado. Y mi primer día de clase que llegué a esa escuelita en Villa de Cura con niños de segundo grado, en el patio de la escuela, me presentaron y dijeron, bienvenido, maestro Wilson. Y yo me quedé en Villa de como el maestro Wilson de segundo grado. Claro, después fui de tercero y de sexto y X, ¿no? Pero me quedé como el maestro Wilson siempre. No necesito tener más estudios, ni más libros, más obras que puedan superar el reconocimiento de ese primer día de esos niños que hoy día son unos grandes profesionales.
Claro. Mira, como a mi época, por decirte, en un año, tú tenías el simposio de fotografía de San Cristóbal, por decirte. Ajá. Y al siguiente año tenías el mes de la fotografía en varias ciudades, y cuando se cumplían los 2 años, porque eran más o menos bienal, se daba el simposio de Clarines o el simposio de Maracay, pero era el simposio nacional de la fotografía que atraía gente de México, de España, de California, de Argentina, Cuba, o sea, venía gente de todas partes, ¿no? Y la reunión era una reunión muy importante donde había muchísimas exhibiciones y muchísima discusión. En el intermedio de los simposios, entonces estaba el mes de la fotografía, se daba en casi todas las ciudades importantes del país, pero además existían los grupos, el grupo Sentidos de Maracaibo, el grupo Diafragma de Maracay, este, el grupo de San Cristóbal, muy importante también, el grupo de Barquisimeto, y además habían 52 centros de enseñanza para la fotografía. O Oh, sea, vamos a decir que habían en Venezuela unas 5 escuelas ya reconocidas: la escuela de Roberto Mata, la Escuela Regional de Fotografía en Maracay, este, estaba la escuela del Carabobeño en Valencia, bueno, es la escuela Sayek en Margarita. Habían más o menos unas 6, 7 escuelas importantes en Venezuela, y habían alrededor de, yo diría que unas 44, 40 y algo de centros de enseñanza. Ah, perdón, se me olvidó una escuela maravillosa, la Escuela Julio Bengoechea de Maracaibo, oh, ah, claro. importantísima escuela, ¿no? Y entonces, pues cada escuela tenía además su galería, y cada escuela tenía eventos importantes a seguir. Entonces, de ese grandísimo movimiento y con una gran cantidad de críticos de la fotografía que todos los fines de semana estaban escribiendo, como María Teresa Bulto, José Antonio Navarrete, bueno, se me pierden en la cabeza, eran Sí, tantos, un tantos. montón. Y, y el movimiento fotográfico era una gran efervescencia. Y de repente, bueno, aparece las redes, empieza a darse el fenómeno de la, sí, de la comunicación en red, pero además ese cambio, esa masificación de la enseñanza de la fotografía, porque ya lo hacías a través de tutoriales o lo hacías online, o como se hace hoy día, pues, ¿no? Fue haciendo que cada quien buscara su manera de aprender. Y hoy día, pues tú ves, cualquiera quiere aprender una técnica fotográfica, pues busca en YouTube o en cualquier otra, en otra vía, y aprende lo que quiere. Ojo, no es lo mismo aprender lo que tú quieras de ese modo que tener una guía que te vaya llevando de una manera organizada, ¿no? En el conocimiento, desde más allá del conocimiento técnico que lo puedes adquirir por esta vía online, puedes tener también online una educación que te permita comprender el lenguaje que va más allá de lo técnico, que te permita comprender lo que ha sido la estética de la fotografía y el por qué hoy día existe lo que existe. Y hay mucha gente que me dice, pero bueno, eso no es necesario. Eso no es necesario. Yo, por ejemplo, vi eh, qué sé yo, un programa de unos minutos que vi en YouTube sobre Cartier-Bresson, y me encantó cómo él hacía las cosas. Sí, pero ¿por qué buscaste a Cartier-Bresson? Porque sabes que él es una de las personas que mejor ha manejado la composición. Sí, pero la composición es una parte de más de 80 partes que tiene el lenguaje de la fotografía. Es solo una. Y buscaste a Cartier-Bresson porque Cartier-Bresson es una referencia, pero Cartier-Bresson es una referencia no solo por su hermoso trabajo, valiosísimo trabajo, sino que es una referencia porque los libros de él se publicaron. ¿Y cómo llegaron a publicarse? Porque hubo curadores, porque hubo editores en un sistema ya un poquito más alto Claro. del arte, que decidieron arriesgar su dinero también
Ujú. en publicar estos libros que se vendieron muchísimo, pero además galeristas que dijeron, oye, me interesa este señor, los críticos escribieron sobre él, los investigadores investigaron sobre él, y poco a poco todo ese gran panteón de fotógrafos que tú conoces de todo el planeta, este, se fueron más allá de la técnica, pasaron al proceso comunicacional, pasaron a un cambio de lenguaje y a un cambio de vocabulario que les permitió codearse con lo que era el sistema, que todavía es el sistema, aunque lo neguemos, ¿no? Es el sistema. Tú podrías Entonces, tú decir, quieres exponer en Caracas, necesitas tener un portafolio, por ese supuesto, portafolio tiene que tener una narrativa, esa narrativa tiene que, o ese portafolio tiene que pasar por un visionado, ese visionado te permite abrir las puertas de las galerías, esas galerías te permiten exponer para que te vean también los críticos, que ya casi no existen, pero también los medios que te publican, pero también los investigadores que dicen, este señor está dando un giro a las manifestaciones contemporáneas a la fotografía, y entonces te invitan a los festivales, y en los festivales puedes mostrar tu fotolibro y te permiten dar una conferencia como autor, y oye, ahí no se llega hablando diafragma y velocidad, ¿ok? oh no, yo de hecho pienso que uno de los grandes dramas de este tiempo, yo no sé si tú serás de la misma opinión, es que la fotografía parece estar basada en la tecnosofía. Yo veo a los panas que comen, el equipo, la cosa, y hablan, pero chorradas, chorradas, lo que a mí me parece chorrada, que es la técnica, cuánto tiempo terminaron en hacer una foto. Llegué una vez a escribir algo, no sé si lo leíste, sobre unos tipos que decían que un fulano hizo una foto en España y tardó 24 años en conseguir la foto exacta donde estaba el pajarito entrando al agua y se veía el reflejo del pajarito en el agua y como si hubiese un espejo entrando y yo decía, bueno, pero la información técnica sobra. A mí lo que me interesa es lo que hay ahí y lo que yo Sí, pueda decir. Voy para allá y, oye, ajá, pero no sobra la felicidad de alguien que tenía como objetivo final captar ese momento, como dirías tú, captar el beso exacto de la novia o el momento exacto de la comunión. O vale, sea, vale, pero el tiempo que yo tardé en hacerla o explicar el diafragma, la óptica, la cosa, la marca de la óptica, la marca de la cámara, echar el cuento técnico, no sé, me parece que sobraba en ese contexto. La otra cosita es que antes tenía, bueno, en la galería todavía lo tenemos, de hecho yo juego con esa trampa y he sido un hombre afortunado porque este año que me aceptaron el Michelena, me aceptaron con una pieza total y absolutamente políticamente incorrecta. No sé cómo pasó el filtro de lo políticamente incorrecto, porque la pieza de hecho se llama El retrato de un náufrago y el náufrago es alguien que está durmiendo en la calle aquí en Caracas. Estaba cubierto con una sábana, y la fotografía está muy bien construida, muy bien hecha, pero es un náufrago y es alguien que vive en condición de calle en las calles de Caracas y en un evento de carácter nacional donde lo inauguraba el gobernador, pero después lo acompañaba el presidente, ya sabemos que lo pasó ahí, la foto pasó, pero pasó fue por el título. Y la mayoría de la gente ahora con esto de las redes, he visto que muchos olvidan el título, porque tú en una pared de una galería lo único que te defiendes es con el título y la pieza. Tú no tienes sí, hashtag, no tienes para explicar la foto, no hay otro espacio. Entonces, el único apoyo que tú tienes para tu intención comunicativa es el título. Eso he ok. visto que ha ido como retirándose un poco porque, no sé, la gente, ahora todo el mundo explica, las fotos tienen pie de página, forzado por las redes sociales, y no sé qué está pasando ahí. Pues yo creo que tú tienes Sí, una propuesta formativa en torno a eso, ¿no? sí, sí, sí. Mira, este, ay, ¿cómo te empiezo a explicar esto? Eh, Empecemos con el asunto narrativo. Efectivamente, a nivel comunicacional, no es lo mismo ver la foto de, qué sé yo, un presidente X de cualquier de Centroamérica, por ejemplo, en un marco, o sea, una foto formal, Ok. en un marco formal, en una pared formal, Ujú. que ver la foto de un presidente formal en un marco lleno de escarcha, con calcomanías de Mickey Mouse,
Oh, no. colocado en el museo o en un importante museo. Tú dices, no, pero ¿qué pasó aquí? Pues, es el mismo personaje, es el mismo vestuario, pero oye, los elementos que conforman la imagen cambian totalmente el mensaje. Entonces, yo necesito, si yo quiero ir al mundo del arte, yo quiero ir al mundo de los fotolibros, quiero ir digamos, a los festivales y quiero presentar mi obra en galería, eh, yo necesito entender el mensaje. Porque cuando tú vas a presentar tu libro en un festival, no te preguntan qué cámara usas, no te preguntan qué lente usas, ni qué diafragma, no. Lo que estamos preguntando en este caso es qué dice tu narrativa, ¿okay? Cómo se construye este ensayo a nivel visual, a nivel narrativo, pero también a nivel de propuesta estética, pero también a nivel de opinión política, pero también cómo esto va a afectar las columnas actuales del movimiento estético X y puede estremecerlo, o cómo esta obra puede que tenga, digamos, muy buena acogida en el mercado, o simplemente sea una obra que se ha visto tanto y se ha vendido tanto y es tan simple su lectura que no pase ese tipo de... A la gente le molesta la palabra filtro, pero sí, efectivamente, son unos filtros. Y esos filtros, tú tienes que estar claro en que necesitas no saltarlos, sino navegarlos. Y en la navegación vas aprendiendo cómo sobrevivir en ellos al principio, pero luego entiendes cómo desarmarlos. Y en ese desarmado está la propuesta. Ahora, yo a raíz de estos 43 años dando clases y entendiendo, no sé si recuerdas siempre en la escuela que yo decía, no es el arco, es el indio. Es uno el que tiene que cambiarnos la cámara. Y vamos a muestra un botón. Se hizo muy famoso un fotógrafo ruso que tomó fotos hace muchísimos años con una camarita hecha de cartón y era una persona como un poco... Un Y bueno, pero indigente. se hizo. O nosotros vemos hoy día fotografías que se armaron en los años 40 con películas que no eran lo suficientemente buenas, digamos, con cámaras relativamente caseras. También había el que tenía su Leica y su Rolleiflex, ¿no? Y su Toyo View o su, qué sé yo, con sus cámaras de placa. Pero bueno, mucha gente tenía, era una camarita pequeñita, normalita, de plastiquito, y lograba hacer algunas imágenes que trascendieron. Entonces el problema no es tanto en este nivel donde estamos mencionados y en portafolio, no es tanto el problema del equipo y de cómo y de qué calidad tiene esa imagen, sino de qué intenciones del fotógrafo produjeron ese tipo de imágenes de baja o de alta calidad. Hoy día hay un movimiento más o menos creciente sobre la fotografía pobre que tiene que ver con estas imágenes que parecen estar mal elaboradas, pero que en realidad son propuestas estéticas importantes. Ahora, en estos años entonces yo dije, bueno, necesariamente hay que ordenar el aprendizaje. Y este ordenar el aprendizaje tiene que ver con que la mayoría de las escuelas pequeñas, ¿no? O nuevas, se dedican a los aspectos técnicos, se dedican a las caminatas importantes de fotografía para que esos conocimientos técnicos vayan a la práctica y se puedan fijar en la mente de uno. Además se hace una gran camaradería y además se hace una especie de cofradía importante y a partir de ahí comienzan las lecturas. Pero yo creo que ya hay fotógrafos que se les está pasando digamos, su edad de primer aprendizaje y sigue sin poder avanzar, ¿no? Entonces, mi idea tiene que ver con primero, un cambio importante en el vocabulario porque vamos a cambiar de receptor. Ya nuestras fotos ordenadas, ya nuestras fotos con una narrativa importante, ya nuestras fotos con una edición importante, no van a ser vistas por muchos
otros fotógrafos que comenzaron con uno, pero que casi no van a la galería. Hay una cosa que caracteriza a algunos niveles del fotógrafo, ¿no? Que solo se reúne con fotógrafos. Pero no va a un concierto, pero no va al ballet, pero no va al teatro, Oh, pero esos son se horribles. reúne con Sí. artistas, pero no va al cine. Y entonces, claro, eh, yo siempre digo, bueno, que el café y la cerveza han aportado mucho más al arte Oh, que sí. muchas cosas que conocemos, ¿no? Y Porque otras especies alcohólicas, sí. nos permite esa reunión donde nos soltamos a conversar, ya no con la cámara arriba de la mesa, sino que nos soltamos a conversar de qué queremos, qué nos gustaría fotografiar. Y ese que me gustaría fotografiar termina convirtiéndose en una especie de sueño, de necesidad, y ese sueño o necesidad termina convirtiéndose en un proyecto. Y aquí es importante esa palabrita, la palabra proyecto. La palabra proyecto para Wilson Prada implica un lápiz y un papel. La palabra proyecto implica anotar ideas, colocarle fechas en el calendario al desarrollo de esas ideas, colocarle fechas a la obtención de un portafolio final, anotar las fechas en que tú quieres inaugurar tu exposición y no decir como en la mayoría de los casos, lo que pasa es que mi proyecto, ajá, pero muéstrame el proyecto lo tengo aquí, no, ahí tienes las ideas, papá. Aquí están las ideas, ahí no hay proyecto, el proyecto hay que escribir. Y cuando lo escribes y cuando tú decides en tu casa hacer tu taller de trabajo, wow, mi taller, sí, tu taller, que no es la mesa del comedor ni en la cocina, es ese lugar donde tú dices, recuerdas que Fernando Carrizal le decía, todo el mundo tiene un hueco en su casa donde se Oh, esconde a crear. Bueno, ese hueco de la casa donde tú escondes, ese es tu taller. Y tener horas de trabajo para seguir generando una disciplina. Y el método Prada pues trabaja en esa disciplina. De manera que tu portafolio pueda estar en un tiempo prudencial pasando en el cambio de vocabulario, pasando a la corrección de problemas muy, pero muy puntuales de la técnica avanzada de la fotografía que quizás no aprendiste o que aprendiste pero no aplicaste en el desarrollo de tu portafolio. Y luego vamos en el asunto de la estética, quiénes son los referentes de ese tipo de imágenes que tú estás haciendo, cuáles son los trabajos más importantes que se han presentado en tu país sobre esto, porque se supone que vas a empezar a claro. estremecer un poco las columnas, que han dicho esto no es necesario que lo hagas tú, pues es parte de mi investigación, o sea, tu trabajo, que ha dicho la academia y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué la academia? La gente le tiene odio a la academia, pero como decíamos hace rato, que tú conoces a Cartier-Bresson en parte por la academia, y a todos los grandes fotógrafos de la historia los conoce en parte por la academia. No No, tienes que ser una academia. eso que tú dices tienes mucha razón. Yo he hablado con unos cuantos. Mi formación académica, a mí me deslumbró haber estudiado lengua y literatura, haber hecho una maestría en literatura latinoamericana, porque encontré dentro de las herramientas de la lingüística, en este caso, y mucho de la estética, del compendio estético de la literatura, formas que para mí me hacen mucho más sencillo analizar la fotografía. Pero cada vez que le suelto a alguien la parafrasada sobre las herramientas lingüísticas para eh, analizar y para crear tu propio discurso fotográfico, la gente pela los ojos y dice, oh, qué interesante. Pero de ahí no pasan, en ningún Claro. lado. A mí me parece maravilloso eso que tú estás haciendo, porque estás logrando. De hecho, a mí me costó mucho sentarme y reflexionar y decir un día, ajá, ya va, Briseño, espérate un momentico. ¿Cuántos panas fotógrafos conoces tú que sean profesores de lengua y literatura y que hayan hecho una maestría en literatura? Yo, bueno, uno solo. ¿Cuántos están entrándole a eso? Bueno, yo el único que conozco con el que puedo discutir esas cosas y ponernos bien sabrosones a tono es a Wilson Prada. Quizás hayan más, pero Sí, hay el hecho de que tú hayas llevado, de hecho, quien me mostró a mí por primera vez wow, ¿cómo se llamaba el francés?
Él habla también, él trata muy bien el tema de la intertextualidad, que es algo que me apasiona. Roland Barthes, Ajá. quien me regaló a mí mi primer libro, que fue aquel de Roland Barthes, visto por Roland Barthes, fuiste tú. Eres de las Sí, pocas sí, personas con las que yo puedo hablar del caso. Y sí. wow, qué Roland maravilla Barthes, Roland Barthes. que está llevando, porque Sí, bueno, me parece que el portafolio es muy importante. En eso se va también el método, en llevar desde la idea al portafolio. sí, sí. Pero fíjate, cuando uno habla del asunto de la academia, la gente se asusta y tiene mucha razón en asustarse, porque el lenguaje de la academia es críptico, ¿no? O sea, no, no todo, ¿no? Pero en gran parte para Claro. la mayoría de personas es un lenguaje casi incomprensible. ¿Cuál es la diferencia con un profesor como yo, pues que tengo tantos años en esto? Bueno, que el café llegó a formar parte y el vino llegó a formar parte de la mesa de clase. Entonces, cuando hablamos de este lenguaje de la teoría, este lenguaje de la academia, este lenguaje de la crítica, lo hacemos desde el café y lo hacemos desde el vino como si estuviésemos, no sé, en una esquina de tu ciudad, porque además mi método es un trabajo persona a persona. No hay alguien más. Siempre estamos el fotógrafo o el artista y yo. Y entonces podemos darnos el lujo de hablar de cualquier cosa que va a traer el lenguaje fotográfico, que va a traer el lenguaje de la recepción de una manera casi doméstica, ¿no? O sea, yo creo que mi labor como profesor es leer a estas personas que escriben de maneras tan complejas, traducirlos a un lenguaje masticable, un poco extraño esto que dije, ¿no? Pero sí, y digamos, una técnica que siempre uso es la de convertir los signos de admiración en signos de interrogación, doblándoles la columna, ¿no? Pero, bueno, no sé si bueno, tú sabías que en Margarita yo tengo mi silla frente a la playa de Juan Griego Oh, y sí. ahí y se sienta y nos tomamos un café y conversamos sobre el libro que quieras llevar, pero le hacemos una previa traducción a un lenguaje de personas de playa, ¿no? De manera que no hay, en el método Prada, no hay digamos, ese susto de no voy a entender de qué está hablando este señor, porque va a hablar de semiótica, ¿no? Lo vamos a llevar a nuestro nivel de café, ¿ok? Pero sí es importante que entienda la persona que está haciendo este trabajo conmigo, que ya no va a mostrarle la foto a un amigo que por ser amigo le va a decir que todo está bien, Oh. sino que le va a mostrar su trabajo a un espectador que está a la espera, diría algún otro investigador, a un autor que está a un receptor que está a la expectativa de lo que tú le vas a mostrar. Hay O sea, algo, hay algo que quería preguntarte. ¿Cómo haces tú para llevar a ese fotógrafo que viene perdido en el aire a encontrar su propia voz dentro de la imagen? O sea, que tú puedas decir, así. a mí me costó 40, 30 años, casi que me ha costado que alguien vea una foto y diga, wow, esta vaina parece hecha por ti. Y uno diga, sí, es mía. Sí, sí. A uno le Bueno, sí, tarda mucho en llegar allí, pero tú me imagino que los ayudas y los empujas para que lleguen ahí. Debe ser la parte más sí, complicada pero del trabajo. eso ya en mi vida se ha tornado relativamente sencillo, porque una de las cosas que hago, y a la gente le parece así como una locura, ¿no? Ajá. Yo más o menos un promedio de 2000 imágenes a la semana. El que va a estudiar conmigo no es una persona que dice, mira, tengo 5 fotos que hice este año y te las quiero mostrar. No, yo trabajo con los archivos que tienes guardados. Claro, quiero ver lo que escogiste, pero también quiero que me muestres entre 100 y 300 imágenes que quizás no escogiste. Pero Wow. vamos a ver qué es en esencia lo que tú quieres hacer y en esencia lo que tú sabes hacer. Y vamos a ir seleccionando un poco, ¿no? Los temas que trabajas, cómo trabajas. Yo no estoy trabajando con artistas ya formados. Yo no trabajo con fotógrafos ya consagrados. Yo trabajo con gente que está estudiando, digamos, con personas que van en ascenso, sobre todo con jóvenes en ascenso.
que todavía no han definido un estilo de trabajo, que todavía no hacen o hacen marcas separaciones entre los géneros que ya no existen. De manera que vamos viendo en cuántas formas de mirar se mueve esta persona y lo vamos recogiendo y recogiendo y recogiendo hasta que él, él guiado un poco por el docente, encuentra su camino, encuentra su esencia, encuentra su autoría, encuentra un poco, aunque es bien difícil porque se va a dar muchos años después, pero encuentra un poco el inicio de lo que va a ser su estilo. Que es importante ahí que él sepa de dónde viene ese tipo de fotografía historia. Conocer los referentes es importantísimo. Hay gente que hace un trabajo maravilloso y cree que, bueno, que es un gran descubrimiento. Bueno, mi propuesta es esta. Sí, pero tu propuesta, esta, fue presentada en 1964 por fulano de tal, fue presentada en el año 75 por fulano de tal, fue presentada 6 veces en el año 2000 en el festival tal. Era importante que los conocieras, ¿no? Para saber cuál es tu aporte a esta forma de fotografiar. Eh, Hay gente que le da miedo a estas cosas, ¿no? Pero yo creo, por decirte, hay mucha gente que dice que el crítico no debe existir, porque a él nadie le debe decir por qué hizo foto así o cómo hacer la foto. El crítico nunca le dice a alguien cómo hacer la foto ni le pregunta por qué haces la foto así. El crítico trabaja desde el punto de vista educativo, o sea, lee lo que ya tú mostraste, porque si no lo has mostrado, obviamente el crítico no lo va a ver. Lee lo que tú ya mostraste, pero para que un crítico te lea, no te lee en YouTube, o no te lee en Instagram, o no te lee en Facebook. O sea, un crítico se interesa en tu trabajo porque tú tienes un portafolio y fuiste ambicionado. Se interesa en tu trabajo porque tú inauguraste tu muestra en una exhibición, en un museo, en una galería. Se interesa en tu trabajo porque tú tienes un libro terminado, que lo presentaste en un encuentro de libros o lo tienes en una librería o fuiste a un festival. Se interesa en tu trabajo porque en el festival alguien estaba hablando del paisaje contemporáneo, te nombró. Sí. Wow, eso no lo conozco yo y te voy a buscar, ¿no? Entonces el crítico, pues, te lee, es un receptor importante, te lee en el contexto en que está mirando ese trabajo. Y a partir de ahí escribe, y a partir de ahí recomienda, a partir de ahí te hace algunas observaciones al trabajo, o quizás a la sala, o quizás al por qué con un trabajo tan importante estás en tal sitio, ¿no? Que no Claro. tiene la importancia del trabajo. Entonces, bueno, el crítico, yo no creo en el crítico destructivo. Para mí la crítica destructiva no existe. O sea, lo que existe son opiniones destructivas sin retorno. El crítico, cuando te dice que algo no funciona en tu trabajo, además de decírtelo de una manera educada, te explica el por qué piensa que tu trabajo tiene determinadas características que no terminan de cuajar en la narrativa o en el momento estético que estás viviendo, pues. Eso Este, no tiene por qué asustar a nadie. claro, no, la crítica yo creo que está mal entendida por la cultura pop, ¿cómo se llama? La industria cultural. No, en serio, es que después que pasé todo ese montón de años entrando en la crítica literaria, pero descubro que la crítica literaria no es gente criticando libros, sino son las herramientas para la interpretación de todo eso que tú tienes ahí, desde Claro, todas las visiones claro, posibles, ya cambia mi visión claro. personal sobre la crítica. Obviamente, sí hay unos que tú dices, bueno, pana, ¿y a ti qué te pasa? Cierta vez entró alguien de allá de Maracay a una exposición de mis alumnos y empezó a criticar a los alumnos y yo le pedí por favor fuera. Una expresión, lo que sea. No lo voy a decir porque la plataforma donde voy a publicar y después me lo va a hablar y yo quiero que se me dice en algún momento. Tanto que me puedo escribirlo una crítica dura y hoy día no hablo. Pero hablando de otra cosa, me gustaría, me lo hace un poco, no a mí, porque yo sé más o menos por dónde los tiros, sobre qué es un portafolio y cuál es la importancia de uno tener un portafolio o varios. Bueno, mira, yo tengo un escrito publicado que se llama Portafolio, Portafolio, Revisión y Visionado. Y ahí explico un poco, bueno, de dónde viene la idea de un portafolio. Explico un poco los tipos de portafolio. Hay portafolios de producto, hay portafolios de obra, hay portafolios de presentación.
Hay portafolios que implican una narrativa, hay otros que no. Y la diferencia que hay en una revisión visional. Vamos a entrar en lo importante en este caso. Porque el portafolio ha cambiado de manera radical en los últimos 20 años, diría yo. Yo recuerdo que a finales de los 90 y principios del 2000, si tú querías presentar un portafolio, bueno, ese portafolio tenía que tener un número mínimo de imágenes, eran 35, en algunos casos pues era un poquito más. Tenía que estar impreso en papel de alta calidad, de alta conservación, que no eran para los papeles plastificados con los que trabajaban la mayoría de los fotógrafos, tenía que ser un papel de fibra, con ciertas normas de procesamiento en cuarto oscuro, que no era cualquier procesamiento, sino determinado proceso. Y luego ese portafolio tenía que tener un eje narrativo, y ese portafolio tenía que presentarse ante un visionador en una caja de conservación. Eran cajas muy costosas. En Venezuela solo había 4 lugares donde tú podías mandar a hacer una caja de conservación. Los de Maracay estábamos felices porque uno de esos lugares estaba en el Limón, cerquita de la ciudad de Maracay. Entonces, pues tú tenías que usar guantes blancos, guantes de algodón, para manipular la obra y sacarla y mostrársela al visionador. O el visionador, bueno, por elegancia, ¿no? Era algo muy bonito cuando el visionador abría tu portafolio y encontraba un par de guantes que era para él, para los tuyos, ¿no? Para él, para que pudiera. Pero además, cuando tú hablabas sobre el portafolio, pues tenías que tener ciertos cuidados, como tapar la boca con el guante, ¿no? Les hablaba para que la saliva no fuera a ir sobre la imagen. Era una cosa hermosa y muy delicada, y tenías que tener mucho cuidado, porque esos portafolios, bueno, si alguien compraba tu portafolio, tuve la fortuna de hacer la colección de portafolio, era ese el portafolio que se iban a llevar, ¿no? Y ellos lo tienen en la Biblioteca Nacional del Museo de Arte Contemporáneo, y los privados tienen portafolios nuestros, ¿no? Y con el tiempo fue cambiando. Yo recuerdo que yo era visionador y a la vez era revisor. Entonces, ¿qué significa ese cambio entre ser revisor y ser visionador? La mayoría de los educadores de la fotografía hacemos revisiones de portafolio. Es decir, la gente nos trata para que nosotros veamos su portafolio culminado y encontremos, wow, mira, esto yo creo que no te va a funcionar en el visionado. Entonces te sugerimos que hagas estos cambios, o te sugerimos que el tamaño varíe, el formato, o te sugerimos cualquier X. Y que la narrativa funcione, o sea, que no sean fotos al voleo, ¿no? Y resulta que una vez que tú terminas esa revisión, bueno, el alumno que ya está a punto de salir de su escuela, necesita, dame un chance, necesita mostrar este trabajo pues a sus profesores, a varias personas conocedoras del portafolio, ya no con el sentido de la revisión, sino que bueno, le dan una que otra observacióncita, ¿no? Por eso, la mayoría de los fotógrafos van a muchas revisiones y a pocos visionados, porque las revisiones son baratas, los visionados son costosos, bastante costosos, sobre todo en los festivales. Un visionado puede estar, ¿qué te digo?, entre los 300 y 600 dólares, y son 20 minutos donde alguien ve tu trabajo, habla contigo un ratito de tu trabajo, tu calladito, y al final de los 20 minutos, o sea, ya como por 15 minutos, te dan el chance de que Sí, es converses y digas costoso. algo, ¿no? Yo una vez mandé a una galería en Soho, en Nueva York, y Ajá, milagrosamente a los tipos les gustó el trabajo. ya, Pero permiso. todo el amor se acabó cuando me dijeron que tenía que pagarles $3,000 para ellos meterme en una, en una colectiva. Ahí se acabó todo el Ya, amor, les tuve que escribir muchísimas gracias. Mi emoción es inmensa, pero gana. Eso es lo que yo gano en un año, chao. sí, En un buen año, además. permiso, En un buen año. permiso. Es que siempre cuando conversamos tú y yo, hablamos de tantas cosas y no estamos pendientes de la batería del asunto, ¿no? Oh, sí. Bueno, fíjate, entonces yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, pues, mira, vamos a hacer varias revisiones de este portafolio, de manera que cuando esté listo pases a ser visionado. Entonces, la revisión tiene como fin
reordenar, tiene como fin pues llevarlo a buen término, mientras que el visionado, bueno, y una revisión puede durar 1 hora, 2 horas. Un visionado extenso normalmente está entre los 30 y 40 minutos, pero un visionado normal está entre 25 y 30 minutos para Wow. ver todo tu trabajo y decirte. Y el visionado tiene un fin último, y es que si el visionador, que son bastantes, ¿no? Sí, claro. A veces tú escoges, a veces te asignan, ¿no? Este, eh, Cuando a alguno de ellos se interesa en tu trabajo, hay un fin último en el visionado, que es que los que son aceptados en el visionado van a una exhibición, o van a un salón, o van a algo, ¿no? Ok. O van a una edición. Por ejemplo, hoy día, pues en Venezuela se dan unos maravillosos visionados en Caracas cada año, y, y hay una escuela de la que siempre no los conozco en persona, pero estoy enamorado de su metodología, que es la escuela, Tango de Escuela y Medio, y que ha tenido la oportunidad de que en cada uno de estos visionados ha logrado que sus alumnos entren allí. Mm, Entonces, bueno, eso es más o menos las diferencias que hay. El escrito está en la red, eh, portafolio, revisión y visionado. La ventaja de todo es que el método Prada culmina con la exhibición, en este caso una exhibición virtual en una de ok. nuestras 4 galerías, Oh. y para que termine allí, pues allí se expone el portafolio ya culminado. O sea que ya pasaste todas las revisiones, ya estás exhibiendo, lo que te quedaría sería en un determinado momento y audicionar. Si hay algún interesado que te escriba Prada Escuela de Fotografía por aquí Instagram, perdón, Sí, en Instagram, ¿verdad? Es que estoy Prada confundido. Escuela de Fotografía, Prada Escuela de Fotografía Online, Ajá. @gmail.com. Ok. Sí, Prada Escuela de porque Fotografía Online, @gmail.com. solo estamos trabajando vía web. Sí. Oh, qué maravilla. Mira, Ok, Prada, ya tenemos poco más de una hora, pero te quiero hacer un ya. par de preguntas, sobre todo que estás hablando de eso. Me imagino que tú atiendes puro fotógrafo con aspiraciones autorales, ¿cierto? Mira, yo diría que sí, casi un 70% de los fotógrafos con los que trabajo tienen intenciones autorales. He trabajado con fotodocumentalistas también, pero básicamente tienen los que trabajo intenciones autorales. Es el mundo en Mm, el que yo me desenvuelvo, es el que más me agrada. El fotodocumentalismo también, bueno, porque yo soy periodista también de profesión, por supuesto. y trabajo con Joana Bedaza, que está muy, muy montada en mi campo de la fotografía documental. Pues y entonces uno de mis trabajos, de mis próximos libros que tiene que ver con la fotografía y la violencia y el poder, van a tocar el tema, o toca el tema de fotografía documental a fondo. Entonces, sí, pues, Es posible vivir hoy día, siempre ha sido difícil, siempre ha sido complicado, pero hoy, cuando la fotografía ha ido perdiendo su cualidad de documento único, porque tú haces una copia en analógico, una copia blanco y negro o color que haces en tu laboratorio, y los resultados de esa copia van a ser distintos en las copias subsiguientes, no importa, cada una de las copias que hagas siempre va a tener una variante, por tanto, cada una de alguna manera es un original. Pero a partir de la fotografía digital, tú puedes tener n cantidad de copias de ese mismo original. Incluso reproducciones, tú la pones en una sala y llego yo con mi teléfono, black, hago la foto, la, la trato con cualquier IA generativa y lo pongo en la pared. ¿Cuánto ha afectado eso al mercado? O hay mercado, o no hay mercado, o estamos simplemente somos diletantes de la imagen compartiendo por gusto. no, el mercado de la fotografía es un mercado gigantesco. Hay, bueno, cualquier cantidad de galerías que venden imágenes, hay cualquier cantidad de plataformas que Oh, sí. venden imágenes, hay cualquier cantidad de festivales, hay cualquier cantidad de editoriales para libros de fotografía. O sea, la fotografía está, yo diría, hoy día en uno de sus mayores repuntes del mercado. Nunca se ha vendido tanta fotografía como ahora, porque además hay gente que tiene su propia venta de fotografía como autor, Ok. y no necesariamente tiene que depender de una galería o tiene que depender de una editorial, sino que vende sus propias imágenes porque ha aprendido, más allá de la técnica y de la cámara, ha aprendido que para obtener resultados de alta factura, así como tú te buscas, qué sé yo, un maestro que dirija una orquesta, tú te buscas a alguien que te
que te permita revisar con mucho cuidado y con mucha atención tu portafolio, pero también que entiendas que existen los maestros impresores, que no es el impresor de la esquina, sino gente que ha dedicado su Sí, vida y su felicidad a la copia, a la impresión. Yo recuerdo que cuando a mí me dieron el Premio Regional de Artes Visuales y hice mi exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay, me conseguí un maestro impresor maravilloso, maravilloso, que ya no está por estos planos. Y yo le decía, wow, ¿cómo lograste esto que está saliendo de esta impresión ahorita? ¿No? De verdad que me toca muy fuerte, ¿no? Y él me dice, ¿y a ti te gusta eso? Yo aún no estoy conforme. wow. Y yo le digo, pero yo no tengo plata para pagarte otra foto. Y me dice, pues hasta que aquí no salga esa imagen perfecta, yo no me voy a mi casa. Y al siguiente día ya tenía 3 copias que habían salido, según él, malas. Yo las veía. Y, y yo digo, bueno, así como es el de exigente, debe uno buscarse un impresor que haya dado su vida por la impresión. Pero no, eso no acaba ahí, porque de repente tú dices, bueno, yo voy a mandar a enmarcar esto para mostrarlo. Sí, y ahí con mucha propiedad, porque yo vengo de una familia de marqueteros, mi padre siempre tuvo la marquetería de arte y color, y entonces, ¿qué haces? Te buscas un maestro marquetero que no termine poniéndole celotex y pega blanca a la Ah, foto por detrás, ¿no? O sea, sí. es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese mensaje que tú le vas a enviar a ese receptor debe ir en las condiciones adecuadas para que nada interrumpa su lectura. Si no, el mensaje no va a llegar como tú querías. Para ir cerrando, mi Y pana, ¿qué le recomendarías tú a estos nuevos muchachos y no tan muchachos, o no tan muchachos, que están comenzando que quieren comenzar el camino de la fotografía? bueno, mira, yo lo primero que les recomiendo es que aprendan a diferenciar, y esto es algo que siempre hago en mis clases, entre lo que es mirar, observar y contemplar. No les voy a decir yo porque, bueno, eso lo pueden conseguir ustedes por las redes, ¿no? Bueno, pero sí, traten de diferenciar lo que miras, lo que observas y lo que contemplas. Porque cada una de esas diferencias en cómo contactas con el exterior a través de tu cámara, eh, va a ir formando un poco tus decisiones antes de el disparo. Y una recomendación bien tonta de mi parte, pero por favor, háganla sobre todo los que estamos en situaciones de inseguridad, ¿no? Eh, Miren por su ojo izquierdo mientras el derecho ve por la cámara. Eh, Háganlo, por favor. No se queden ciegos usando el ojo izquierdo en el visor. Oh, oh, Este ojo queda totalmente anulado, pierden sentido de proporción, pierden la distancia sobre su equipo. Pero oh. además pierden que esto que estás mirando acá se va a completar en el mensaje con esta persona que estoy viendo allá que va a cruzar aquí. Entonces se pierde un poco la antelación a lo narrativo. Vean en su cámara por el ojo derecho y mantengan el izquierdo activo. Una mirada estereoscópica. Oh, Eso es importantísimo. bueno, Y eso muy pocas escuelas lo dicen, ¿no? Pero yo es importante. personalmente he sacado la cámara en sitios donde nadie, todo el mundo me diría, no, tú estás loco. Y es que yo veo la foto, averiguo, espero, y en el momento en que yo veo que puedo hacer la foto, saco la cámara, la tomo, la meto en el maletín y me voy. Sí, Los sí, veo por ahí sí, perdidos en el aire, sacando la foto, buscando, viendo. No, pues uno tiene dos sí. ojos, uno se siente y ve y dice, wow, pero mira esto. Sí, Pero casualmente, no, quien es hoy mi esposa, nos conocemos hace mucho tiempo, y alguien de una escuela aquí en Caracas, que no voy a nombrar, le dijo que si no tenía una óptica fija marca Blue y una Mac modelo Blue, ella nunca jamás iba a poder hacer una foto. Y ella me llama preocupada y me dice, mira, José Ramón, me dijeron tal cosa.
Y yo me muero de la risa y ella me dice, no te mueras de la risa, ¿qué es lo que por qué te ríes? Bueno, porque yo lo que tengo es un PC cualquiera y una Nikon de cuenta con un 1755 y me tengo un premio en la Bienal Nacional. Así que por favor, dígale a ese profesor que es un pendejo de mi parte. Gracias. Clic. Pero eso va más Bueno, o menos hay, con eso que estás hablando. siempre hay maneras de mecer al receptor en función de mejorar, ¿no? Y Oh, esa siempre, ahí esto es lo que diferencia entre los educadores al profesor y al maestro, ¿no? El profesor siempre va a profesar un conocimiento importantísimo para que tú puedas trabajar en sociedad y tener una profesión bien formada, ¿no? Pero el maestro es el que siempre te permite hacer las relaciones entre eso que aprendes y el contexto. oh, sí. Entonces, eso es lo que hace maestro de escuela de segundo grado. O sea, mi mamá me enseñó a hacer tal cosa. Sí, ahora yo te voy a enseñar cómo funciona esa cosa en este contexto de mundo que tenemos. Bueno, Eso es lo que diferencia básicamente a un profesor de un maestro y la importancia gigantesca que tenemos en el mundo educativo los que nos dedicamos a esto de profesar y de educar. wow. Wilson, de verdad, muy, muy agradecido. Disculpa todos los errores técnicos, no tenía idea de que esto se iba a poner contigo complicado. No, pero ha sido una conversa muy, muy sabrosa. Lástima que estemos tú y yo solos, pero ya la vamos a compartir con un gentío. Espero resolver ese drama técnico que no tengo idea de dónde está, pero resolvemos por aquí y vamos. No importa. Muy agradecido por tu presencia acá en Notas Fotográficas. Mira, mi agradecimiento es muy grande, mucha felicidad por hablar contigo. No, muchas gracias a los que están del otro lado viendo y escuchando esto que estamos hablando con el maestro Prada, aunque él tenía que le digan maestro, pero me lleva un montón de años y un montón de experiencia fotográfica y por tanto me No, atrevo a decirlo con todo no me niego. y que soy uno de los pocos en Maracay que no recibió clases contigo de manera formal. Contigo Sí, entre nosotros se confirma la misma tesis que tú dices que el café y el trago han hecho más por el arte que todas las escuelas del sí, mundo. sí. Muy agradecido con tu presencia. Esto está a la orden. Notas fotográficas siempre será tu casa. Ya te invitaré una otra vez y resolveremos esto. No sé, espero que para ese momento ya pueda pagar una plataforma de podcast y ya cambiaremos de esa forma rudimentaria a una forma más compleja. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Wilson. Y estamos en contacto. Cuídate, hermano. Pendiente. Un abrazote. Vale. Un Mira, abrazo. cuando salga el artículo en, perdón, esto va a salir luego reseñado en Correo Cultural, correocultural.com, en Notas Fotográficas, en un newsletter de LinkedIn y en clases de foto en mi blog. Pero la parte importante es que vamos a irle dando difusión también a través de Correo Cultural, los muy buenos amigos ahora. Yo estuve con ellos hace 20 años haciendo otras cosas y ahora, bueno, comenzamos con esta nueva etapa. Feliz noche, vida, felicidad, Prada, pendiente.